por estar con nosotros totalmente en vivo, pues en esta serie de programas testimoniales sobre el reino de la divina voluntad. Y tengo el gusto de presentarles, bueno, está con nosotros el padre Silvio Rivera, se los presento, ya lo hemos visto en alguna transmisión sobre divina voluntad. Gracias, padre Silvio, por estar con nosotros en esta tarde. Gracias por estar con nosotros desde Argentina. A usted, muchísimas gracias por brindar este momento y bueno, y compartir un poquito más este andar en el don divino de la divina voluntad. Y además me encuentro con Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta tarde, en este programa de testimonio del padre Silvio, en esta misión de unidad entre Argentina y México en divina voluntad. Gracias, Jesús. Bueno, gracias a Mundo Católico por su apoyo incondicional y por supuesto al padre Silvio, que representa a Argentina en el Cenáculo Universal de Reparación. Ha estado permanentemente dispuesto a colaborar siempre desde el principio y es de las personas que tengo que agradecer que ya desde que se creó el canal, el grupo de reparación universal allí en el santuario de la Gran Promesa con don Julio de Pablos, fue la primera persona que dio el paso adelante para que hoy más de 25 presbíteros de 18 países sean parte en el Cenáculo Universal, y muchos de ellos los estamos viendo ya cada jueves y los que seguiremos viendo, gracias a Dios. Así que, padre, muchas gracias de nuevo. No, gracias. Pues antes de que hagamos la entrevista al padre Silvio Eduardo Rivera, me gustaría pues decir un poquito de su trayectoria. El padre Silvio Eduardo Rivera está nacido en Córdoba, Argentina, en el año de 1969. Fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires en el año 2013. Es diplomado en Sagradas Escrituras, lo cual es hermoso. Es capellán del Hospital de Santo Gianni, así se dice. Santo Gianni, en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de febrero 27 será administrador parroquial. Todavía no. Sí, estoy ya prestando servicio en la parroquia, pero el domingo próximo a las 11 de la mañana es la celebración donde viene el obispo y ya asumo para ese servicio en una comunidad de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Para pedir mucho por usted, para que sea un excelente administrador parroquial. Y pues esta parroquia, que es Nuestra Señora de los Remedios, está en la ciudad de Buenos Aires, y él ha empezado a conocer la divina voluntad a partir del año 2016. Y la verdad es que yo creo que el padre Silvio se ha quedado, como nosotros, prendado de este conocimiento, de esta forma de vida que nos permite transformarnos en reino de Cristo en la tierra. Así que algo hermosísimo. Gracias, padre Silvio, por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé, primero lo que quisiera compartir es lo que en realidad en Argentina y en todo el cono sur, digamos, por decir de alguna forma, entre Argentina, Paraguay y Brasil, estamos a punto de vivenciar con Jesús y en Jesús con la visita y la misión del doctor Salvador Tomasini, ¿no? Que bueno, que con mucho esfuerzo, unidades, oraciones, pedidos, se ha podido organizar. Y ahí vemos, ¿no?, que en la pantalla se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Están las distintas conferencias que el doctor va a presentar durante el tiempo que viene acá a la Argentina, que está llegando ahora el 4 de marzo. Y bueno, tenemos el retiro espiritual en Roldán. Después el día 7 en Villa Constitución también una conferencia, en mi ciudad natal también, el 8 y el 9, ahí se está esperando con bombos y platillos. Hay mucho deseo de escuchar lo que el doctor tiene para compartirnos, ¿no? No solamente por lo que sabe intelectualmente, sino también por su experiencia de vida y por el camino que Jesús está haciendo en él. Sigue haciendo a cada momento, y se lo ve y que lo transmite, ¿no? También habrá en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, un retiro espiritual, el 11, el 12 y el 13. Visitará Mendoza
va a recorrer un montón de kilómetros el doctor, porque sabemos en la Argentina todas las distancias son largas, ¿no? Sí, es grande. Bueno, le vamos a poner un cuenta kilómetro cuando llegue a Ezeiza y después de ahí vemos si le tenemos que hacer un descuento especial de indulgencia o alguna cosa de esto. Si me pueden poner otra vez el banner o póster para que le tomen las personas de Argentina, ¿sí? Le tomen pantallazo, como decimos coloquialmente, para que tengan los teléfonos, los contactos, las fechas. Estará desde el 4 hasta el 17 y va a tener conferencias y retiros todo el mes de marzo, prácticamente, casi hasta la mitad del mes de marzo. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, para que tomen en cuenta, porque hay muchas personas de Argentina que nos visitan aquí en Mundo Católico. Gracias, Horacio y Miguel, por habernosla puesto. Y ahí se las vamos a dejar por si le quieren seguir tomando fotografía y bien, participen de esa manera de los retiros y puedan ir. Y, lo que sí también le pediría y de compartir también lo que estamos necesitando, hemos creado un canal de YouTube precisamente para lo de la misión y también hay una página de Facebook que ahí están poniendo abajo como es la dirección bien. Estamos necesitando sumar suscriptores, ¿sí? Porque YouTube tiene un número que creo que hay que superar los 1000 y bueno, y después de todas maneras, una vez que uno supera los 1000, hay que esperar un tiempito hasta que lo habiliten y bueno, y estamos ahí en 710 suscriptores y después necesitamos habilitarlo pronto. Así que todos aquellos que nos están viendo nos van a ver en las próximas horas. Bueno, les pido esa caridad, ¿no? Sumarse ahí con un suscriptor, así podemos transmitir en vivo de cada uno de los lugares donde el doctor esté y podamos celebrar también la Eucaristía para que todos puedan disfrutar y crecer también en este don tan bonito que tenemos. Entonces, qué importante a todos los que nos ven y nos escuchan, sumarse al YouTube de Invitación Misión Dr. Tomasini Argentina y en el Facebook Misioneros de la Divina Voluntad Argentina, también ARG, para que de esa forma pronto tengan los 1000 suscriptores en el caso de YouTube y puedan transmitir toda la programación de los retiros. Así que es muy interesante e importante, así que ojalá y podamos ayudar todos al Padre Silvio en esta encomienda de transmisión del retiro del doctor Tomasini en todos estos lugares. Gracias, bien, gracias, Padre Silvio. En realidad me ayudan a mí, pero nos está ayudando todo un grupo de gente, una comunidad hermosa que está en cada lado trabajando para que esto surja. Y en definitiva, sabemos entre nosotros, así medio en secreto, es una ayuda a Jesús. Sí, claro. No, Jesús no. Claro, hay recursos porque cada visualización pues te da la posibilidad de que puedas tener anuncios y esos anuncios te dan recursos. Vale la pena, la verdad es que YouTube también es espléndido en eso. Permite al que difunde tener una fuerza muy grande y además conforme esto va creciendo, en el YouTube, va teniendo la capacidad de los recursos. Así que pues no falten a este retiro, suscríbanse al YouTube, al Facebook, para que puedan transmitir pues todas estas actividades en Argentina. Muchísimas gracias, Padre Silvio. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra entrevista. Si Jesús nos quiere ayudar, por favor. Sí, bueno, habíamos invitado al Padre Silvio, como decíamos, porque había sido uno de los padres pioneros en participar en todos los encuentros sacerdotales que se han venido haciendo con el doctor Tomasini y desde el principio, pues el retiro en Garabandal, pues tuvo la gentileza de empezar a acompañarnos ya con el doctor el pasado año. Él y otro grupo de sacerdotes que son los que hoy, bueno, pues digamos que pastorean a ese pequeño rebaño de los hijos de la Divina Voluntad y es una gran bendición porque verdaderamente ya les dedica nuestro Señor Jesucristo a los presbíteros en el libro número 10 del cielo, les encomienda, como todos sabemos expresamente, que son ellos los encargados de esta difusión.
Y entonces, bueno, pues tenemos la fortuna, entre otros, que el padre Silvio, pues ya desde el año 2016, comienza a tomar contacto profundamente en su sacerdocio de este don de dones, que es la divina voluntad. Y yo quería empezar por preguntarle qué le había aportado a su vida sacerdotal el conocimiento de la existencia de este don de dones. Que no ha aportado, podríamos llegar a decir con mayor facilidad. Porque creo que estas cosas nos llegan en un momento en que el corazón empieza a tener una cierta disposición, aunque la voluntad propia esté aguerrida y queriendo ser primera siempre, ¿no? Cuando a mí me es anunciado, digamos, el comienzo de la divina voluntad, que fue por Renato, que había venido a visitar justo en la parroquia donde yo estaba, que es la parroquia Santa María, donde se dio el signo eucarístico, el milagro eucarístico de acá de Buenos Aires. Entonces, mostrándole en una mañana muy temprano, muy tempranito, porque tenía que Renato viajar a Estados Unidos porque vive allí. Después de estar un ratito rezando y adorando a Jesús en el signo, en el milagro eucarístico, él me dice, ¿conoces a Luisa Picarreta? Y en ese momento, medio como que me sonaba, pero no. Y ahí él comenzó a contarme algo. Ese fue el instante donde Jesús sembró en esta pobre tierra fértil la maravilla de su don, ¿no? Y ahí a poquito tiempo me mandaron de regalo los libros de cielo. Y claro, yo siempre cuento que cuando comencé a leer las primeras páginas y todo eso, sentía que tenía tantas palpitaciones en el corazón que me provocaban con una cierta ansiedad, y entonces en un momento pensaba, ¿pero esto será de Dios? ¿Será que esto es así? Y entonces lo dejaba, y a los 2 días lo volví a tomar, comenzaba a leer y volvía de nuevo a palpitarse. Y así fue, digamos, como comenzó esa gran sed, en definitiva, ¿no? El mismo Jesús va poniendo y puso en mi corazón de seguir buscándolo. Y sobre todo es que cada vez se va dejando encontrar más. Entonces, en mi vida de sacerdotal, en ese instante, porque vinieron situaciones un poco difíciles, en general, digamos, ¿no? Pero porque al año siguiente fallece mi padre, hay después cambios en la comunidad, en la parroquia, y esto me venía, ¿no? Como para sostenerme, sería la palabra primero, me desencajó de una postura más cómoda, más tranquila, laxa, no sé cómo decirla, y me empezó a adentrar en este misterio y en esta cosa de conocer más profundamente a Jesús desde otra forma, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a participar en algunos encuentros, y como esto comienza a dar como mucha hambre, ¿no? Mucha sed, entonces se empieza a buscar y se busca por internet, y empiezan a aparecer distintas almitas buenas, que había una señora que respeto mucho, que me decía, usted es el nuevo San Aníbal, porque es el que tiene que transmitir, ¿no? Y yo le decía, tranquilo, vamos despacito, no vengas, pero ella, que es una locomotora de amor, ¿no? En la divina voluntad, vamos padre, vamos para adelante, ¿no? Y claro, convengamos que nosotros, cuando vamos conociendo todas estas cosas, por más que adentro del corazón pasen muchas más cosas que Jesús nos hace
vivenciar y pasar externamente, como sacerdote tenemos que ser mucho más prudentes, ¿no? Sí. El corazón y el amor hacia Jesús va mucho más allá de lo que externamente nosotros hacemos. Porque, bueno, estamos dentro de la iglesia, siempre unidos en la iglesia, y hay que ir acompañando los tiempos y todo eso. Entonces, en mi vida sacerdotal, lo que le volvió a imprimir Jesús con este don es una vitalidad y me renovó porque me sacó del sentido. El sentido de estar viviendo aún el ministerio, sirviendo a muchas personas, pero más pensando en mí. Y acá se transforma completamente. ¿No? Jesús me dice, bueno, ahora comienza a vivir lo que elegiste como frase de ordenación. Es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Va muy unido con la divina voluntad. Sernos pequeños y pequeñitos. Bueno, tarea que llevará toda la vida, ¿no? Porque esto no es de un solo instante y nada más. Sí la disposición y el fiel. Eso sí, como el momento de la conversión. ¿Creo o no creo? Pero todo el trabajo y la transformación es un paso a paso, despacito. Y ahí vamos yendo. Padre, cuando usted comienza a hablar a su feligresía o las personas que atienden el hospital sobre ese gran salto que supone pues el conocimiento de este don de dones, de la divina voluntad, en el contexto suyo como presbítero, al tener una formación pues eclesial, en el momento en que usted como presbítero se dirige a la feligresía, ¿qué indicación sencilla, como el Señor dice, esa simplicidad, le da a su feligresía para que comiencen a madurar ese salto tan cuantitativo que supone el paso de la redención a la santidad divina? Primero, cuando uno se encuentra con una persona, cuando yo me encuentro con una persona en las distintas circunstancias, sea una persona que es trabajadora de la salud dentro del hospital, o sea un familiar de un enfermo o propiamente un enfermo, antes que transmitirle, digamos, directamente y anunciarle un don tan grande, creo que la misión está primero siempre en escuchar al otro, ser orejas grandes, ¿no? Para saber en qué está viviendo, cómo está viviendo su vida y su relación con Dios. Porque convengamos que la intimidad de cada ser humano con Dios es única e irrepetible. Y externamente muchas veces puede no haber signos visibles de una relación. Pero sin embargo, cuando uno le presta atención, nos mira, se encuentra con el otro, se da cuenta de que Dios está trabajando en esa alma. Y para recibir un don, como el don de la divina voluntad, previamente, como todos nosotros, de alguna manera, al menos en lo personal, uno ha tenido un largo camino de búsqueda de vivir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de practicar las obras de misericordia, de subir y bajar en la vida ¿no? En una fidelidad más plena, en una fidelidad más débil, en un pecado más grueso o más sencillo. Esto es como que se va dando. Cuando uno se encuentra con la persona y ve que da la posibilidad para anunciar un poquito más, lo mío es muy sencillo, Jesús y Cecilia. Yo, al enfermo que está sufriendo y que está en su capacidad de razón, ¿no? Hablando un poco, porque siempre la pregunta es, ¿por qué a mí? Si yo no soy mala persona y hay tantas personas malas en el mundo y sin embargo yo soy el que estoy sufriendo.
una vez que nos identificamos como que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, yo les invito a mirarlo a Jesús en la cruz. Y siempre los invito a todos, ¿no? Porque una de las cosas más fuerte y más clara del seguimiento a Jesús es mirarlo a Él en la cruz. Y no tener miedo, y no tener temores, y nada. Mirarlo tal cual Él está en la cruz. Y les invito a que, de alguna manera, ese sufrimiento que están teniendo, lo asocien a los sufrimientos de Jesús. Y sobre todo, hay algo que ayuda mucho al enfermo, ¿no? Cuando está en el sufrimiento, que es cuando yo le digo, si este sufrimiento que vos estás teniendo lo lográs ofrecérselo al Señor, para aliviarlo un poquito al Señor en su sufrimiento y en su dolor, así en varios, no digo en todos, inmediatamente se le produce hasta un cambio en la forma en que mira, en que ve, ¿no? La expresión de sus ojos. Porque dicen, yo lo puedo ayudar a Jesús. Entonces, la ayuda y el anuncio, digamos, del don de alguna forma pareciera simplificado, pero en solo eso ya es parte de vivir la divina voluntad. Capaz de ofrecer lo que yo estoy sufriendo para que Jesús sufra un poquito menos. Y después lo otro, en otra circunstancia, es, a mí me llega mucho eso de ¿vieron cuando hacemos la hora de la pasión? En la oración posterior a cada hora, ¿no? Está siempre el que te damos un te amo y un te bendigo. Ese te amo y te bendigo, cuando uno se lo comparte a las personas en la confesión, en la cercanía de una charla, decir, bueno, no, pero es que yo no puedo rezar porque no siento, porque, ¿no? El tema de no siento está siempre vigente en el ser humano, ¿no? Siento, no siento, practico, no practico, voy o no voy. Y cuando yo les digo, mira, esto es muy simple. Decirle a Jesús en tu interior, primero, que venga, que estemos. Y segundo, simplemente, decirle, te amo y te bendigo. La sorpresa es, a veces, decir, ¿cómo me simplificas todo? ¿Cómo voy a simplificar si yo he pasado horas de rosarios, de letanía, de un montón de cosas, a decir, te amo y te bendigo? Porque, y ahí cuando surge un poco más la explicación, le digo, si vos estás llamándolo a Jesús a que venga a vivir en vos y que esté en vos, ese te amo y te bendigo ya no va a ser solo vos quien lo está diciendo, sino que es el mismo Jesús que lo está diciendo en vos. Entonces, a partir de ahí se empieza, digamos, en algunos casos, a abrir un poco más. Y después también a la gente que se van sumando. Nosotros tenemos llamado como una comunidad que se llama Misioneros de la Divina Voluntad, y hacemos todos los martes por las noches, por Zoom, la lectura del libro del cielo, y vamos comentando, ¿no? Similar a lo que hace el doctor Salvador, pero mucho más sencillo, más humilde, ¿no? Con los elementos que vamos teniendo, pero el Señor cómo va manifestándose a través de nosotros y nos va dando más claridad de lo que en realidad tiene, porque el tema es que nosotros muchas veces nos empeñamos en querer complejizar algo que es simple. Es muy simple. Nosotros buscamos estructura, ¿no? Cosas que a veces porque tendemos a una fe o una práctica que es búsqueda de cosas rígidas. Y en divina voluntad no hay rigidez. Es amor, de donde nace, donde empieza la primera letra hasta el último, el libro del cielo. Pero como lo es las Sagradas Escrituras, el Evangelio y toda la vida de Jesús. Es todo amor, es vivir
en el amor, trabajar en el amor, servir en el amor, adorar en el amor. Entonces, ¿por qué buscar a veces tantas cosas que nos llevan, digamos, más a cumplimientos, ¿no?, de prácticas, que precisamente a la simpleza de lo que nos invitan? Amar y ofrecer y llamar a Jesús a hacer lo que estás haciendo. Ahora me voy a sentar a tomar un mate. Bueno, nosotros los argentinos que tomamos mate, ¿no? Jesús, ven a tomar mate en mí. Dice, esto es una locura. Dice, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo el Dios Todopoderoso, que nació, que murió, que se entregó, que resucitó, vos lo vas a estar llamando? Y esto es así. La simpleza de vivir la divina voluntad es hacer a Dios totalmente dueño de nosotros en la vida cotidiana del hombre. El llamado a la santidad, esta santidad divina, ¿no? Es cierto, o sea, toda la santidad, ¿no? Siempre depende de Dios. Él es el santo de los santos, Él. Y la transmite. Y ahora nosotros decimos, ¿cómo pensar de vivir esto de esta santidad divina? ¿Cómo que me voy a hacer divino yo? Claro, en algunas personas, cuando se piensa de lo divino, se imagina, ¿no?, estas manifestaciones de poder y de estas cosas, ¿viste?, todas extraordinarias, sobrenaturales. Y no hay nada menos sobrenatural que vivir propiamente, ¿no?, en la divina voluntad, porque es el mismo Dios, con toda su humanidad, con toda su divinidad, que viene a vivir en nuestro camino, en nuestra humanidad. El transmitirlo y tratar de compartirlo es así, es largarse confiado a que Él hable en nosotros. Pero para eso le tenemos que decir, vení a hablar en mí. O sea, siempre es como darle el permiso, ¿no? Como un Dios tan grande está a la puerta, como dice el Evangelio, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. Si me abre, entraremos y cenaremos juntos. Como un Dios que está pidiendo el permiso para entrar a amar como Él solo sabe amar dentro de nosotros, sus criaturas. Nos pide permiso a nosotros, en definitiva. Entonces, somos nosotros los que tenemos que de una vez por todas despertar, salir de ese sueño, de ese letargo, de esa vagancia del alma y del espíritu, y decirle a Jesús, vení a reinar en mí. Bueno, seguimos. Permiso, voy a tomar un poquito de agua, ¿sí? Sí, está bien. ¿Un poco de mate? Lo que quiera. No preparé el mate, me parecía bien en este caso. Padre, esto era en relación a los laicos. Me parece que es una explicación de una sencillez tan maravillosa que le hace susceptible de ser muy inteligible a todo el mundo. Y yo ahora le preguntaría, si no tiene inconveniente, si usted tuviera que dirigirse a sacerdotes, hermanos suyos, que aún no conocen la existencia del conocimiento de la divina voluntad, o que habiendo oído hablar, ¿qué les diría usted a sus hermanos presbíteros? Anunciar, transmitir el carisma a los que ya están formados de alguna forma, a los que son más preparados. Primero que hay que hacerlo con la seguridad de que uno está transmitiendo cosas de Jesús. Si no hay certeza en mi corazón de que cuando leo el libro del cielo yo creo de que está Jesús y que es Jesús quien le habla a Luisa, que no es un invento, no hay forma de transmitirlo. Segundo, con muchísima humildad.
y sin ningún signo de querer, ¿cómo podría decirle? Provocar un cambio, una conversión de estas, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un retiro de impacto, ¿no? Que queremos movilizar en la fibra más íntima de quien está participando de ese retiro. ¿Por qué? Porque primero que a veces la formación y la vida de la práctica del sacerdocio mismo dentro de la iglesia nos hace pararnos en algún lugar donde, como les decía en algún momento, ¿no? Nos gana tanto la prudencia de algunas cosas que no sé, pero por lo tanto lo dejo ahí al costadito. Creo que hablarle a mis hermanos sacerdotes, a cual quiero mucho y respeto, es decirle, mirá lo que está pasando en mi vida y en mi corazón. Es más que contarle o darle el libro o decirle, mirá, yo estaba así, ¿sí? Y Jesús en mí se está transformándome en esto. Porque si no, es como, no es tan fácil, creo que no es el campo más fácil para transmitirlo, ¿no? Pero si uno le habla con la sinceridad del corazón, sin el deseo de querer hacer proselitismo ni hacer propaganda, me explico, ¿no? Sin de estar insistiendo, no, pero es esto, y tenés que tomar esto, y no. Saber de que algo que yo repito casi en todos los encuentros es, el único maestro de todo esto es Jesús. Y nosotros somos los alumnos, y cada uno de nosotros como alumno vamos aprendiendo y vamos recibiendo lecciones, ¿no? Felicitaciones y correcciones de este Jesús en la medida en que el maestro y el discípulo están dispuestos para eso. Por eso no es una cosa que, a ver, había en algún momento, escuché que, bueno, había la escuela de la divina voluntad. Claro, uno puede transmitir de forma intelectual los escritos y explicarlo y todo eso. Pero cuando uno quiere verdaderamente compartir esta grandeza, esta presencia de Dios en el alma para otro, y lo tiene que hacer del encuentro así personal y testimoniando, ¿no? Me viene a la memoria, padre, una explicación magnífica que dio usted en un encuentro con el doctor entre varios hermanos sacerdotes que asistían con usted, cuando usted puso el ejemplo de su vivencia como sacerdotes en el momento de la consagración. Esa participación necesaria de la criatura humana en ustedes, en los sacerdotes, que sin su presencia sería imposible llevar a cabo esa transustanciación. Lo hablamos ayer con el doctor en un programa. Yo recuerdo que tuvo usted esa intervención con el resto de hermanos sacerdotes para poner un ejemplo de esa vivencia real de la divina voluntad desde el momento en que les ordenan y esa orden sacerdotal les posibilita a ustedes poder con sus manos y con su oración, en unidad con el Espíritu Santo, llevar a cabo ese milagro que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la hostia. Entonces, cuando usted explicaba esto a los hermanos, yo recuerdo que hubo una pregunta de alguno de ellos y dijo, entonces esto podemos hacerlo con todo. Él cayó en cuenta, con la explicación que usted le dio, de que no solamente esto se produce en el momento de la transustanciación,
sino que esa participación de unidad con el Creador debe de llevarse a cabo conscientemente en todos los actos, desde los más trascendentes hasta los más simples, sencillos. En esto, Decir usted esto, ¿en qué ha cambiado al conocer la divina voluntad cuando hace usted la consagración? bueno, primero que el hacer ese momentito de oración corta. Vieron que está en un momento después de que uno pide perdón, ¿no? Y se da la absolución al comienzo de la misa, viene lo que se llama la oración colecta, donde está la intención y, ¿no? de toda la iglesia, de toda la vida de fe del cristiano, y esa oración que se eleva al Padre, ¿no? Antes de hacer esa oración, yo hago como una micro oración interna. Estoy contando ahora por primera vez, digamos. Y es cuando vuelvo a decirle a Jesús, Jesús, venía a celebrar en mí. Aunque previamente uno ya haya ofrecido, ¿no? En el acto preventivo o acto actual, ya haya ido a visitar enfermos, ¿no? Todo bien, pero en ese instante es como que vuelve a comenzar a pasar la maravilla de la presencia de Jesús. Yo necesito decirlo en mi pensamiento, ¿no? No es que se escucha fuerte porque nunca lo hice así. Sino, Jesús, ven a celebrar en mí. Y en ese instante comienza una transformación. No es que es una transformación donde aparece el gusto de lo sensible, un estado de éxtasis, no es eso, ¿no? Es una certeza de saber que quien está celebrando la misa es Jesús y que yo estoy siendo instrumento y juntos vamos a hacer que Él nuevamente, mediante el Espíritu Santo, se vuelva a ser presente como la primera vez y como va a ser la última vez. Igual. Los otros días fui a confesarme. Acá está el santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y fui ahí un ratito a verla a la Virgen y me confesé. Me encontré con un sacerdote mayor, santito. Y él me hizo reparar en algo. Padre, me dijo, tenga en cuenta que cada vez que celebra la Eucaristía, sus manos se vuelven a convertir como el vientre de la Virgen. Y es como que vuelve a engendrar a Dios, pequeñito en Jesús, en sus propias manos. Y desde ahí, todo el desarrollo de la vida de Jesús. Imaginarse en un instante, ¿no? Yo decía, este hombre, evidentemente, pensando en el sacerdote, es de una afiliación y de un amor y una ternura para con María, ¿no? Que logra verse él mismo identificado como el vientre de María, ¿no? Él decía, tenga en cuenta eso, Padre. Ese es un misterio muy grande, por eso nos excede a todos. Es una pena a veces cuando los sacerdotes tenemos actitudes en las cuales pareciera que nos las creemos, ¿no? Que somos superiores. Es superior el don que nosotros recibimos y la gracia que hemos recibido mediante la ordenación. Ese sí, superior. Pero ese don tan dado, tan grande, se nos ha sido dado a una criatura débil y frágil. Por lo tanto, a veces, cuando uno cae en esa tentación o como de sentirse más porque llevamos un cuellito o porque mediante estas manos pecadoras Jesús se atreve también a venir.
Eso duele mucho, ¿eh? Eso a mí en lo personal me duele mucho. Porque Jesús es el maestro que, primero siendo Dios, se hace nada, se hace igual al hombre, como bien sabemos, menos en el pecado. Pero se hace el servidor de sus propios discípulos. Es el que le lava los pies, el que le besa los pies a sus discípulos. Habiendo compartido, ¿no?, la mesa, dejando como signo de su presencia, porque lo íbamos a necesitar hasta el final de los tiempos, en la transformación del pan en su cuerpo y del vino en su sangre, mostrando de que eso que querían que él haga en memoria de él, se lo estaba diciendo a los que no tenemos que olvidarnos que nuestra misión en el mundo es ser servidores del pueblo de Dios. El único Señor es Jesucristo. Nosotros servidores de Jesús en el pueblo de Dios. En el momento de la celebración de la misa, cuando uno está consagrando, ¿no?, pensar de que vuelve de nuevo en esa fracción del pan, en ese momento, a entregar de una forma incruenta, pero vuelve de nuevo a pasar lo que pasó aquella vez y pasa en cada misa. Pero a la vez ese misterio de unidad que en el momento en que se estamos consagrando, estamos unidos con todas las celebraciones de la misa, desde la primera hasta la última, con todos los sacerdotes del mundo, pasado, presente y futuro, celebrando lo que yo creo que es mi misa, ¿no? Estamos celebrando la única misa. Cuando uno logra tener un poquito de conciencia de eso, que no es siempre, porque es real, no es siempre, pasan cosas maravillosas. El Señor habla, se manifiesta, se muestra, transforma y sobre todo enseña a amar. Bien. Sí, Cecilia, ¿quiere hacerle alguna pregunta al Padre? Yo sí le quisiera preguntar al Padre, ¿cómo piensa usted transmitir la divina voluntad en este nuevo ministerio que le dan? Porque usted tiene un nuevo ministerio y este ministerio supone una gran responsabilidad, como todo, ¿verdad? Pero ¿cómo piensa usted transmitírselo a su feligresía? Toda vez que muchas veces la divina voluntad no es muy conocida, otras veces siempre la proscriben, ¿verdad? Desde la jerarquía la proscriben porque dicen que no está aprobada y no saben el estatus que guarda, otros porque les parece complicada. Bueno, primero, digamos, como ahí vamos a recurrir de nuevo al sacerdote prudente, ¿no? Lo primero que hay que hacer es caminar un poco con la comunidad y ver de qué se trata, por dónde están. Pero un bien sabemos que nunca se va a transformar en un mal, a no ser que sea impuesto, a no ser que sea, ¿cómo le puedo decir? Que por un bien que yo tenga, para dárselo a ustedes, les quite la libertad a ustedes de optar para aceptar o no ese bien. En definitiva, si yo les quito la libertad de alguna manera, ese bien no va a ser bien, aunque en sí mismo sea bien. Esto me parece un trabalengua, ¿no? ¿Qué significa? Si yo les tengo que anunciar a ustedes, supongamos que ustedes fueran los feligreses de esa mi comunidad, y les tengo que anunciar sobre divina voluntad, yo no se los puedo imponer. Más lejos tiene que estar siempre cualquier actitud de imposición. Porque Jesús no impone. Jesús suplica, Jesús pide, Jesús espera, Jesús
urge, ¿no? Ser tenido en cuenta, ser amado, ser reparado, urge, es cierto, pero lo que hay que tener es la prudencia de decir, bueno, yo no asumí formalmente, pero ya la palabra divina voluntad ya está puesta hasta en los cartelitos de las actividades, ¿no? Supongamos, yo les voy a contar ahora qué vamos a empezar. Bueno, la parroquia viene teniendo una situación así donde han cambiado administradores parroquiales, o sea, no se nombra párroco porque no están dadas las condiciones propiamente para una vivienda del párroco, ni esas cosas, no tienen los espacios tampoco, ¿no? Pero el administrador parroquial canónicamente cumple la misma función, tiene los mismos derechos y obligaciones que un párroco. Entonces, eso quiere decir que uno le el obispo entrega, digamos, por su potestad, y confía en el sacerdote, en este caso en mí, para que sea padre y para que sea pastor de esa comunidad. Entonces, bueno, ya empezando a organizar cosas, suponiendo, ¿no? Para dar un ejemplo, todos los jueves vamos a tener adoración eucarística, ¿verdad? Y ahora, durante todos los viernes de Cuaresma, también vamos a tener adoración eucarística con la meditación de las horas de la Pasión. Ya empieza, digamos, es una forma de empezar a escuchar. Esa es una. La otra, todos los 21, como la festividad de la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios es el 21 de noviembre, todos los 21 vamos a poner fijo así, como para ofrecer y para que la gente sepa, suponiendo, ¿no? El rezo rosario a las 3 de la tarde, a las 4 adoración, a las 5 yo puse lecciones de la reina del reino, en el reino de la divina voluntad. Y después tenemos la misa de intercesión por enfermo y afligido, que es algo que se da por la advocación del lugar, de la parroquia, y porque mucha gente, digamos, recurre a eso, ¿no? Y conmigo está muy unido, hospital, Nuestra Señora de los Remedios con el hospital, ahí estamos. Al menos un enfermero del alma vamos a tratar de llegar a ser ahí. Entonces, está ahora ya la invitación para cuando viene el doctor Salvador, el día 17, que es la última actividad que hace en Argentina, en Buenos Aires, vamos a tener ahí el gusto de recibirlo. Y bueno, o sea, son cosas de que empieza, digamos, como a empezar a escuchar. Pero después también está en que la idea también de tratar de conseguir alguna catequista que sea también, que le guste y que viva en divina voluntad, porque creo que es un buen lugar como para comenzar también a hacerlo a los chicos amigos de este Jesús, para que lo hagan presente, ¿no? En nuestra comunidad de los días martes, por Zoom, hay la más jovencita que se llama Celeste, y los otros días, de la provincia de Córdoba, ella nos decía de que a los chicos hay que enseñarle, que ella contó una experiencia, ¿no? De que a Jesús hay que enseñárselo a los chicos como aquel amigo al cual se lo invita a todos lados, ¿no? Jesús, vamos a caminar. Jesús, vamos a dormir. Jesús, vamos a comer. Jesús, entonces contaba una anécdota así que no me acuerdo bien todo, pero algo que rescaté, que decía que, no sé si era un sobrinito o algún conocido, que les hacía referencia, en la familia ya vivían en divina voluntad, y el niño está creciendo en eso, ¿no? En ese ambiente, digamos, donde Jesús se lo vivencia de forma simple y permanente. Y el chiquito hacía referencia, ¿no? Y lo escuchaba, decía, bueno, vamos con Jesús. Jesús, vamos. Es esto, ¿no? Es decir, el pibe que le dice a Jesús, parecía, ¿vieron cuando se dicen que hay una determinada edad, que aparece un amigo imaginario, una cosa de esa, ¿no? De los pibes que suele darse. Bueno, pero dice, vamos a hacer esto. Estoy jugando con Jesús. Viene Jesús conmigo. Yo creo que es un lugar, es un momento también para transmitir, ¿no?
pero con mucha simpleza. Y después, el mejor momento para transmitir también la divina voluntad es en una celebración eucarística cuidada, respetada, en una homilía no dicha solo de conocimientos, ¿no? Intelectuales, sino de vivencia. Y la divina voluntad en el cura, no sé si seguramente que hay algunos, pero si lo escuchamos al padre Juan Ramón, con las vivencias que tiene, a este otro padre joven que le hicieron a usted la entrevista, que no recuerdo el nombre, está en España, ¿no? El padre Alfonso, al padre Alfonso. El padre Alfonso. Alfonso Chico. Claro, cuando uno escucha, y sí, o sea, comienza a salir por los poros. O sea, ahí a donde está diciendo, ¿qué es lo que cambia externamente? ¿Qué sale natural? Ya sale, está incorporado en uno, ¿no? Entonces, bueno, y hay mucho por hacer, pero sobre todo hay que tratar ahí lo que necesita la comunidad y voy a intentar yo humildemente de poder hacerlo, es caminar a la par de ellos y estar con ellos. Y ahí cuando esté caminando a la par de ellos y esté con ellos, como será ofrecido y pedido que Jesús venga a caminar y estar en mí, la divina voluntad de Jesús estará allí. Lo cual en un sacerdote pues es doblemente hermoso, porque el sacerdote ya es ofrenda, ya es víctima, desde que es sacerdote. Entonces, yo quisiera como preguntarle, si el sacerdote es víctima, ¿cómo usted asimila la divina voluntad en ese sentido, como sacerdote víctima? Ser víctima desde el sacerdocio, como la entrega, como... Yo creo que para todo cristiano, ¿no? Pero para los que hemos recibido la llamada, ¿no? Este llamado de la vocación, lo más grande que nos puede pasar es asimilarnos lo más parecido que podamos a Jesús. Eso es lo más grande que nos puede pasar. No es fácil ponerse en el pellejo del maestro. No es fácil. No es fácil porque la fragilidad humana es muy grande. El pecado en el hombre, en todos, nos ha hecho una herida sumamente grande. Sí, buenísimo. Entonces, lo que sí creo que esa herida que nos ha provocado el pecado, de alguna manera nos tiene que servir para empatizar con el dolor y las heridas de Jesús sufriendo. ¿Por qué? Porque si Él sufre por todos los pecados nuestros, sabemos, como dice San Agustín, que en el propio pecado está la penitencia y que el pecado corroe tanto el alma tan linda hecha por Dios en el hombre, es porque la mayoría de las veces le damos demasiada autoridad, le hemos dado entidad, le hemos puesto nombre y apellido en nosotros. Entonces, el ofrecerse como víctima, que ya está dado por el llamado, por la vocación y por la entrega, primero que es un ofrecimiento diario. Es cierto, en un determinado momento, fuiste ordenado, te postraste, te impusieron las manos, ¿ah? Y saliste ya sacerdote. Sí, pero la verdad es que esto es un constante. Es como el llamado y el acto preventivo de todos los días. Sí, claro. Uno tiene que volver a renovarse constantemente. Hasta que tenga la gracia de Jesús de poder ofrecerse de una vez y para siempre y ya estar con Él, ¿no? Pero mientras tanto,
el ofrecimiento como sacerdote, como víctima y en divina voluntad, creo que logra potenciar esa entrega. Porque, para decir verdad, entre nosotros, porque no creo que nos estemos oyendo o viendo mucha gente, ¿no es cierto? O sea, sí, en confianza. Sí, nos ve mucha gente, claro que nos ve mucha gente. No, pero estamos nosotros tres así en confianza. Sí. La palabra reparar o reparación, supongamos, yo la había escuchado, la tenía, y lógicamente el Señor vino a reparar, restauró, todas esas cosas. Pero en mí, en persona, adquiere un sentido la palabra reparación cuando comienzo a leer y luego a rezar y a meditar las horas de la pasión. No entendía, y era tan sacerdote como ahora, digamos, la oración era la misma, ¿no? Pero no me caía esa ficha, como dice el libro, ¿no? Adquiere un sentido, y el ofrecimiento. Cuando yo le digo, esto que habíamos comentado antes, que yo les di el ejemplo de un enfermo, ¿no? Que lo invito a ofrecerse para que Jesús sufra un poquito, eso todo me lo da el poder meditar, rezar, compartir, difundir las horas de la pasión. Yo no era un cristiano tampoco donde me gustase mucho verlo a Jesús sufriente. No era eso. No es que me guste verlo sufriente, sino que... Nadie, pero porque es una especie de evasión. Claro. Es una evasión de la cruz. O sea, dice que sufre Jesús, ya Jesús ahí sufrió, ya lo guardamos y ya no lo vemos. Claro, ya pasó y lo recordamos una vez al año, ¿no? Sí. O dos, porque resulta que la iglesia lo puso el domingo de Ramos y el Viernes Santo. Entonces pareciera que es nada más. Y ahí está. Pero es transformador, o sea, ofrecerse como víctima en divina voluntad es algo, no sé si tengo palabra para decirla, pero es algo superador. Yo no soy de los que... Es como sublime, ¿no? Es como... Sí. Pero lo más lindo que es alcanzable, o sea, es posible. Esto no es algo que ay, no, tiene que ser una persona mística. No. Sí, hoy, así como estamos, podemos ser víctimas, ofreciéndonos, reparar. Y sí, pero yo soy muy pecador y soy recurrente. Si sos pecador y recurrente, bueno, andá, confesate y levantate y sigamos adelante. No nos dejemos vencidos, nunca. Pero pensá de que Jesús, en la medida en que le vas dando lugar en tu corazón, esa recurrencia de esos pecados, y eso en un momento va a desaparecer. Y si todavía lo seguimos teniendo, es porque nos está faltando todavía en la escuela de Jesús la materia humildad. Porque a veces repetimos pecados o vivimos circunstancias que de alguna forma pareciera que nos tienen ahí, digo, como en el filo, ¿no? Porque Dios la permite, no es que Dios quiere el pecado, pero permite algunas situaciones porque es la única forma en que nos mantenemos humildes, porque si no pareciera que... Una vez participé en un retiro y escuchaba a una persona que hablaba con otra, ahí compartiendo, donde vivir en la divina voluntad era como que se pudiera de alguna forma medir. Entonces podríamos decir, suponiendo que fuéramos nosotros, decimos, bueno, Cecilia está más en divina voluntad que Jesús y que el Padre Silvio. Silvio, el Padre Silvio, está lejos de divina voluntad. Porque yo lo escuchaba y además era el principio que yo estaba conociendo esto, ¿no? Decir, hay algo que a mí no me cierra. No sé, a lo mejor ustedes que conocen más, y esto sí se lo digo con humildad, en el libro de Cielo en algo hay en algún momento alguna regla puesta por Jesús
para medir a ver quién está. No. No, pues si este vive el 60% de divina voluntad, este vive el 30%, este vive el 15%. No. Escuché también la experiencia en un momento que una señora, pobre, ¿no? Como a veces una información o una formación, o lo que yo decía, de que cuando uno anuncia algo, tiene que apelar a ese Jesús que va a hablar en el corazón de la persona para que la persona acepte y elija libremente, ¿no? Buscar la libertad y sacarnos de las esclavitudes fue una de las cosas fundamentales de toda la vida de Jesús. Y esta persona escuchaba que ella decía, sí, yo ya no consigo sacerdote, necesitamos conseguir sacerdote en divina voluntad, porque cuando yo me voy a confesar y le digo que me salí 2, 3, 4, 5 veces de la divina voluntad, se enoja conmigo. No se sale 5 veces de la divina voluntad, se da 5,000 millones de veces. Claro, pero no, pobre esa alma atormentada, digamos, en definitiva, ¿no? Porque había entendido eso, ¿no? Que cada vez que se saliera de la divina voluntad, lo tenía como un pecado, ¿no? Como una cosa de... Y era porque se lo habían anunciado mal. Y quizás no tenía el acceso, digamos, a la lectura, a la palabra, y también... pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Padre Silvio, pues tenemos que terminar porque tenemos más programación y yo no sé si Jesús quiere decir algo más, pues tenemos el retiro. Entonces, si nos ponen el banner, que nos lo pongan completo para que lo vean las personas. Ya se les da invitación allá en Argentina, a la visita que va a hacer el doctor Tomasini a Argentina, y que del canal, que nos pongan también el canal. Este es el retiro del 4 al 17, en todos esos lugares, tómenle pantallazo, y ahora pónganme el YouTube, y por favor, aquí hubo muchos que nos pusieron que ya se habían suscrito, suscríbanse, denle suscribirse a la campanita. En YouTube, invitación, misión, doctor Tomasini, diagonal, o no diagonal, digo, guión medio Argentina, o Facebook, Misioneros de la Divina Voluntad ARG, Argentina. Entonces, para que puedan, una vez suscritos, pues recibir las notificaciones y además poder ver el retiro del doctor Tomasini en Argentina, que va a ser algo hermoso. ¿Y quiere decirnos en términos generales de qué va a tratar o qué es lo que van a ver? En distinto, por eso lo que nos interesa esto, ¿no? De poder transmitirlo también en directo, porque en cada lugar donde esté el doctor va a tocar algún tema de la divina voluntad diferente, digamos. Hemos estado pensando en eso, ¿no? Supongamos, en la parroquia donde yo voy a estar como administrador, el 17, bueno, ahí lo que vamos a tratar de pedirle al doctor que nos dé la pasión de Jesús hoy, ¿no? ¿Cómo es esa pasión actualizada? ¿Cómo vivirla hoy? Fundamentalmente porque es una comunidad parroquial y estamos ya inmersos ahí en la Cuaresma, entonces por eso va. Pero va a ir hablando de distintos temas en todos lados, así que, bueno, primero que tiene mucho para compartirnos y segundo de que hay mucha sed. Entonces, bueno. Y además con el doctor nunca se acaba. No. Es como la Biblia, ¿no? Nunca lo acabas, nunca acabas. Inagotable. Bueno, está bien. Pues, Padre Silvio, darle las gracias de estar con nosotros. A Jesús también. Jesús, ¿quieres decir algo más, Jesús? Bueno, pues que deseosos de que cuando finalice esa gira del doctor por Argentina, de esa experiencia tan rica y de esos frutos que se van a obtener, pues invitaremos al Padre Silvio para que nos pueda ilustrar acerca del enriquecimiento que ha hecho para todas aquellas parroquias donde va a estar y que nos pueda dar al menos un resumen aquí a las personas que... Sí. Igualmente creo que estaría bueno también ahí poder contar con las personas que participan en cada lugar, digamos, los que están llevando adelante este motor, porque hay muchos en cada lado y hay mucha riqueza en esas almitas. Hay mucha riqueza. Yo la verdad que cuando escucho a alguno de ellos
que se da en pocas cosas simples, me llenan el alma de saber de que Jesús está obrando ahí y está transformando, ¿no? Algo más también para compartir. No solamente el doctor va a estar acá, pero después del 17 se va a Paraguay. Y después estará unos días en Paraguay y también va a ir a parte del sur de Brasil, por San Pablo, por ahí cerca, ¿no? Así que es una misión importante, o sea que el doctor va a andar por toda la zona entre... No sé con qué idioma va a llegar allá hablando, ¿no? Porque en Argentina, cuando vaya a Córdoba, somos un poco especiales los cordobeses para hablar, vamos a ver qué es lo que ahí se da. Después en Paraguay, no sé, aprenderá guaraní y terminar hablando portugués, ¿eh? Pero bueno, es así, ¿no? La gracia y los regalos se agradecen. Claro, claro. Pues nada, rogamos puedan, por favor, independientemente de que no vivan en Argentina, pues se suscriban, por favor, al canal de YouTube del Padre Silvio para poder llegar al menos a esas 1000 suscripciones y poder llevar a cabo esa difusión de toda la gira del doctor en Argentina. Por favor, pasen a todos sus conocidos ese link de YouTube para que se pueda conseguir este objetivo. Se lo rogamos encarecidamente en el divino poder. Más allá de que después puedan participar en vivo, ¿no? Por las diferencias horarias y todas esas cosas, si nos hacen la caridad de suscribirse, vamos a poder transmitir para muchos, sobre todo para Argentina y Paraguay y todo lo que hay por acá. Pues muchísimas gracias, Padre Silvio. Gracias, Jesús, por estar esta tarde con nosotros. Muy interesantes sus reflexiones y sobre todo que creo que enriquecerán a muchísimas personas y sobre todo a muchos sacerdotes. Muchísimas gracias, Padre Silvio. Gracias, Jesús. Y pues lo emplazo para que venga otras veces, Padre Silvio, no más esta vez. O sea. Bueno, ahora, al principio, ahora por un tiempito, déjenme desencillar en la comunidad que quería tener el pastoreo. Después vamos a ir adentrándonos. Está bien, padre, no se preocupe, no le vamos a dar tanta lata. Hasta la próxima. Padre, hasta la próxima. Gracias. Padre, le pido para España y Europa, cuando empiecen a reparar en la pasión, para que nos tengan muy presentes en este momento tan difícil que acaba de empezar, como sabemos todos, el día de hoy. Seguro. Esto va muy deprisa y las consecuencias son imprevisibles, así que le rogamos encarecidamente nos tenga en todas las Eucaristías, tenga Europa en su corazón. Seguro, sí. Muchas gracias. Esta mañana, con las religiosas de ahí del hospital, hemos pedido especialmente por toda la situación. ¿Sí? Un abrazo muy grande, Padre. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias a usted. Gracias a todos. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Jesús. Gracias.